Lo llaman coincidencia, azar, suerte, pero yo digo, no hay nada de eso. Todo lo que experimentas hoy es una respuesta precisa a la frecuencia que tienes. Y si eso te molesta, genial, porque es en la incomodidad donde comienza la transformación. No estoy aquí para consolarte con promesas vacías. Estoy aquí para mostrarles que lo que llaman imposible es, de hecho, solo el reflejo de un estado interior mal calibrado. La mayoría de las personas viven repitiendo los mismos pensamientos, sintiendo las mismas emociones y generando los mismos resultados. Y sin embargo, espera que algo cambie. Es una locura. Necesitaba romper este ciclo dentro de mí. Necesitaba romper con una vieja identidad, adicta al sufrimiento, al control, a la escasez. Y fue allí, en el fondo del pozo vibratorio, donde entendí: o tomo el mando de mi realidad energética, o vivo rehén de un mundo que solo reacciona. Cada vez que cierro los ojos y me hundo en el silencio, lo siento. Siento que el universo no funciona por casualidad, ni por esfuerzo, sino por frecuencia. Aprendí que ya no necesito ir en busca de lo que quiero, porque todo lo que es coherente con mi campo energético ya está siendo atraído hacia mí. No soy un mendigo ante el cosmos. Soy un campo magnético consciente, que vibro intencionalmente hacia aquello que ya es mío por derecho vibratorio. Con el tiempo, me di cuenta de que hay una inteligencia superior que lo organiza todo y que no responde a la ansiedad. Responde a la coherencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que creo. Cuando estoy alineado con esta verdad, las cosas fluyen. No es magia, es física. Yo soy el campo, yo soy la vibración. Y en este estado, no hay manera de no atraer lo que está en sintonía conmigo. Las coincidencias, las oportunidades, los encuentros. Todo surge porque me volví magnético hacia lo que antes solo quería. Me desperté por la mañana y en lugar de preocuparme, di un paso hacia la gratitud. No por lo que todavía no tenía, sino por lo que ya estaba en camino, aunque fuera invisible. La vibración de la gratitud me alinea con el campo de la creación. Todo comienza dentro, en lo invisible, en lo inmaterial. Y ahí es donde decido quién soy. Cuando me convierto en esta identidad vibratoria, el universo simplemente se confirma con la materia. Ya no me muevo como quien espera, me muevo como quien ya lo tiene. El secreto está en anticipar la emoción, vivir la experiencia en el corazón antes de que se manifieste en los sentidos. Cuando hice esto, mi realidad comenzó a cambiar. Acontecimientos improbables empezaron a encontrarme. Pero ya no me sorprendía, porque lo sabía. El campo estaba respondiendo. Este es el verdadero poder de la atracción magnética interior. Y cuando entendí eso, todo cambió, porque dejé de buscar y comencé a incorporar. Y fue entonces exactamente cuando comencé a comprender algo aún más profundo sobre mi naturaleza energética. Durante mucho tiempo, me identifiqué con mi cuerpo, con mis pensamientos, con las emociones que surgían automáticamente. Pero en algún momento de mi viaje, algo cambió. Me di cuenta de que todo esto, cuerpo, mente, sentimientos, son solo expresiones temporales de algo infinitamente mayor. Yo no soy el pensamiento. Soy la conciencia que observa el pensamiento. Soy la presencia silenciosa detrás de todo, conectada a una inteligencia infinita que impregna todo el universo. Cuando asumí esta identidad espiritual, todo cambió. Las limitaciones que pensé que tenía desaparecieron. Porque dejé de operar desde el ego y comencé a operar desde el campo. Entendí que soy un ser espiritual, teniendo una experiencia humana, y no al revés. Este cambio no fue solo conceptual, fue enérgico. Empecé a sentir el campo dentro de mí, pulsante, vivo, disponible. La física cuántica siempre ha confirmado lo que los antiguos maestros ya sabían. No hay separación. El observador influye en lo observado. Y cuando me observo, con conciencia, transformo mi realidad de adentro hacia afuera. No soy víctima del destino, soy coautor. El campo responde a la forma en que me percibo.
Si me veo como materia limitada, sigo creando limitación. Pero cuando me percibo como energía pura, la creación se expande. En mis prácticas diarias, siempre vuelvo a este centro. Entro en el espacio entre pensamientos, donde la mente se disuelve y solo hay ser. Allí siento mi esencia vibrar en resonancia con el todo. No hay juicio, ni tiempo, ni esfuerzo. Solo hay presencia. Y de esta presencia puede nacer cualquier posibilidad, porque en este estado soy el campo cuántico mismo. Esta identidad espiritual no es una creencia para mí, es una experiencia directa. Y cada vez que me sumerjo más profundamente en esta conciencia, me doy cuenta de algo aún más fascinante. Que no es lo que deseo lo que se manifiesta, es lo que realmente soy, vibratoriamente, lo que toma forma en el campo material. Al inicio de mi viaje cometí el error de pensar que con querer era suficiente. Escribí metas, repetí afirmaciones, visualicé resultados, pero la vida parecía seguir el mismo camino. Hasta que me di cuenta, el universo no responde a lo que quiero, responde a lo que soy. Y ser, en el sentido cuántico, es vibrar. Lleva una frecuencia energética que está en total resonancia con lo que deseo ver manifestado. Me di cuenta de que desear algo con la mente consciente, pero experimentar escasez en el campo emocional, es como intentar empujar un río en dirección opuesta. Por eso mucha gente repite, quiero esto, quiero aquello, pero sigue sintiéndose pequeña, limitada, frustrada. El campo lee energía real, no palabras. El lenguaje que el universo entiende no se habla, se siente. Empecé a observar cómo me sentía a diario. Si decía que quería amor pero pasaba el día en necesidad, resentimiento o soledad, estaba emitiendo exactamente lo contrario. Y entonces entendí, necesito ser la versión de mí mismo que ya vive lo que quiero. Empecé a moverme como alguien amado, como alguien próspero, como alguien que ya ganó. Esa decisión lo cambió todo. El campo respondió. Era como si cada una de mis elecciones, cómo caminaba, qué comía, las conversaciones que tenía, el contenido que consumía, reflejaba mi identidad vibratoria. Y cuando comencé a alinear estos detalles con la frecuencia de mi deseo, las cosas empezaron a materializarse casi sin esfuerzo. Ya no estaba solo queriendo, era. Y el universo solo confirmó lo que ya había decidido ser. Esa es la gran clave. No atraes lo que sueñas o deseas intelectualmente. Atraes aquello con lo que vibras constantemente, todos los días. Y fue al sumergirme en esta conciencia que comencé a comprender la verdadera influencia de las emociones en mi proceso de manifestación. Durante mucho tiempo, creí que los pensamientos tenían el mayor poder creativo. Pero después de años de estudio, práctica y observación, entendí que no son solo los pensamientos los que dan forma a la realidad, sino las emociones que los acompañan. Porque la mente consciente puede incluso pensar algo, pero si el cuerpo no lo siente como cierto, el campo energético no responde. El subconsciente, que gobierna el 95% de lo que soy, no entiende la lógica, entiende los sentimientos. Puedo repetir 1000 veces, soy abundante. Pero si en el fondo me siento insuficiente, culpable o ansioso, esa es la frecuencia que estoy emitiendo. Y entonces todo quedó claro para mí. No tiene sentido pensar en positivo si mi cuerpo todavía es adicto a las emociones negativas. El cuerpo es el inconsciente. Y si todavía reacciona con miedo, ira, envidia, eso es lo que estoy programando. En el campo, día tras día. Entonces, comencé a estar atento a cómo me sentía. Observé cuando surgían emociones automáticas y respiré profundamente, reprogramando mi estado. No se trataba de reprimir, se trataba de transmutar. Empecé a crear imágenes mentales llenas de emoción positiva. Me imaginaba sonriendo, ganando, viviendo en libertad. Y estas imágenes, verdaderamente sentidas, comenzaron a darle forma a mi campo. Me acostumbré a acceder a estados emocionales elevados como la gratitud, la compasión y el amor, incluso sin una razón externa. Esto me liberó de la dependencia de las circunstancias.
Ya no esperaba que sucediera algo para sentirme bien. Me sentía bien al permitir que sucediera algo. Esta inversión de la lógica fue revolucionaria en mi práctica. El sentimiento es lo primero. La realidad responde más tarde. Y una vez que entendí este principio, me di cuenta de que el siguiente paso era alinear todas las partes de mí, mente, emoción, creencia, comportamiento, en la misma dirección, creando una coherencia vibratoria absoluta. Descubrí que el verdadero poder proviene de la coherencia. No basta con tener pensamientos positivos si tu corazón está desordenado. La mente consciente es como el capitán del barco, pero quien controla los motores es el subconsciente. Y si no navegan en la misma dirección, el barco gira en círculos. Fue cuando entendí esto que decidí hacer de mi vida una práctica constante de alineación interior. Alinear la mente con el subconsciente requiere más que intención. Requiere atención diaria a los pensamientos que alimento, las emociones que cultivo, las creencias que heredé y nunca cuestioné. Empecé a preguntar, ¿lo que estoy sintiendo ahora me está llevando a donde quiero ir? Y si la respuesta fue no, no me juzgué, sino que ajusté el rumbo. La autocorrección se ha convertido en un hábito. Reprogramar el subconsciente no es una tarea instantánea, pero es totalmente posible. Utilicé meditación, neuroplasticidad, visualizaciones guiadas. Grabé afirmaciones y las dejé sonando mientras dormía. Escribía sobre mi nueva versión todos los días, como si fuera un diario del futuro. Y lo más increíble fue notar que el cuerpo comenzaba a responder como diciendo, sí, ahora estamos juntos en esto. El campo respondió con precisión, porque cuando la mente piensa una cosa, el corazón siente la misma y el cuerpo actúa. Con convicción, el universo no tiene otra opción. Se reorganiza. Ya no hay dudas, no hay resistencia. Todo lo que queda es la manifestación. La vida empieza a fluir porque ya no me contradigo. Estoy completo. Soy cohesivo. Y esta coherencia crea magnetismo. Después de experimentar esto por dentro, entendí que todo tiene un ritmo, que cada cambio profundo requiere un tiempo de integración, una especie de gestación invisible, donde lo invisible se prepara para convertirse en materia. Mucha gente se da por vencida porque no comprende el tiempo de la creación. Pero aprendí, en la práctica, que toda manifestación pasa por un proceso invisible de gestación. Así como una semilla no se convierte en árbol de la noche a la mañana, mis deseos también necesitaban tiempo para madurar en el campo. Dejé de exigir velocidad y comencé a cultivar la constancia. Fue entonces cuando descubrí el verdadero significado de la fe vibratoria. La impaciencia es una clara señal de desalineación. Cuando estoy vibrando coherencia, no hay urgencia, hay confianza. Ya no pregunto, ¿cuándo sucederá? Porque ya siento como si ya hubiera sucedido. Y en ese sentimiento vibro con certeza. Y esto es exactamente lo que sostiene el campo energético hasta que la realidad tridimensional lo alcanza. Durante este tiempo de gestación espiritual, la práctica diaria se convirtió en mi suelo fértil. Continué visualizando, sintiendo, respirando la nueva identidad, incluso cuando nada parecía cambiar afuera. Y me di cuenta de que cuanto más firmemente permanecía en este estado interno, más signos, sincronicidades y confirmaciones comenzaban a surgir a mi alrededor. Lo invisible se estaba organizando. Es en este espacio entre la petición y la respuesta donde la vieja mente intenta regresar. Quiere control, quiere prisa, quiere pruebas. Pero aprendí a observar estos impulsos sin ceder. Lo recordé. La oruga también se disuelve por completo antes de convertirse en mariposa. Entonces acepté el proceso. La transformación ocurre en silencio, en la oscuridad, en lo invisible, y confiar en eso es parte de la creación. Y fue en 1900 este silencio gestacional que nació un nuevo tipo de práctica. Una experiencia en la que no solo imaginé lo que quería, sino que sentí como si ya estuviera en mí, presente, vivo, pulsante. Comencé a guiar a las personas a través de una experiencia muy simple pero poderosa. Les pedí que cerraran los ojos y respiraran profundamente, y luego
Llevé a cada uno a imaginar el momento exacto en el que el deseo se hizo realidad. Pero no solo imaginar, sentir. Sentir que tu corazón se expande con esa emoción específica. Gratitud, plenitud, alivio. Porque es allí, en ese estado, donde la frecuencia se estabiliza en el campo. No se trata de ver la escena perfecta al detalle, como en una película. Se trata de experimentar una emoción real, como si la estuvieras experimentando ahora mismo. Recuerdo la primera vez que me hice esto, con convicción. Sentí el calor de la emoción como si el futuro ya hubiera llegado. Mi cuerpo reaccionó, mi sistema nervioso ha cambiado, y cuando salí de esa meditación, ya no era el mismo. Algo se había derrumbado en el campo. Esto no es una fantasía, es neurociencia aplicada. Cuando el cerebro y el cuerpo creen en una experiencia, incluso sin evidencia externa, el campo electromagnético cambia. Y es este campo el que empieza a atraer como un imán experiencias compatibles. La vieja mente dice, pero eso no es real, y yo digo, no lo fue, hasta que me convertí en eso por dentro. La materialización es solo una consecuencia del cambio interno. Hago de esta práctica un ritual. Pongo algo de música que me levanta, cierro los ojos y voy. A veces durante 15 minutos, a veces durante 1 hora. No importa. Lo importante es entrar al estado. Y cuando regreso, llevo esa emoción conmigo como un perfume invisible. La gente lo siente, incluso sin comprender qué ha cambiado. El mundo comienza a responder de una manera diferente. Pero, a lo largo de este viaje, me di cuenta de que no todas las manifestaciones son sostenibles mientras todavía haya bloqueos ocultos en el subconsciente. Por lo tanto, la siguiente etapa de mi viaje me llevó a un lugar más profundo, la disolución de los saboteadores invisibles. En cierto punto de mi camino, me di cuenta de que a pesar de que practicaba, a pesar de que sentía, algunas cosas simplemente no fluían. Era como si hubiera un candado invisible, un muro que no podía escalar. Y fue entonces cuando me di cuenta. El problema no estaba en las ganas, estaba en las creencias. Más precisamente, en la programación subconsciente que se ejecutaba, en segundo plano, repitiendo historias que ni siquiera sabía que todavía llevaba. Empecé a escuchar los pensamientos automáticos que surgían cuando algo salía mal. Nunca lo haces. Esto es demasiado difícil para ti. No eres lo suficientemente bueno. Esos susurros internos no eran ciertos. Eran grabaciones antiguas. Voces de infancia, sociedad, dolor. Y entendí que mientras estas voces siguieran dirigiendo el espectáculo, no importaba cuánto visualizara. El campo vibratorio aún estaría saboteado. A partir de ahí decidí reprogramar. Repetición, emoción y presencia. Esa fue la clave. Tomé esas creencias y las reemplacé con verdades más elevadas. En lugar de «esto es imposible», repetí «soy una expresión pura de la inteligencia infinita». Y no solo lo dijo, lo sintió. Me imaginé viviendo como alguien que realmente creía en esto. Poco a poco mi sistema fue asimilando la nueva identidad. Utilicé la meditación para acceder a los estados alfa y beta, donde la mente subconsciente es más receptiva. Durante este espacio, instalé los nuevos comandos. También comencé a escribirme cartas a mí mismo, desde el futuro, reafirmando la nueva versión. Y con el paso de los días, me di cuenta que esos viejos programas empezaron a perder fuerza. Ya no tenían eco, ya no dictaban la dirección. Y fue en ese momento, con el campo despejado, con la mente integrada y el corazón alineado, que la manifestación dejó de ser una búsqueda y pasó a ser solo una consecuencia natural de mi estado de ser. Ahora, que todo esto está ante ustedes, les pregunto, ¿cuánto tiempo esperarán el momento adecuado, si crean el momento? ¿Hasta cuándo permitirás que viejas creencias controlen una vida que ya no te representa? Lo que escuchaste aquí no es una teoría, es una herramienta. Y la pregunta que realmente importa ahora es, ¿presentarás la solicitud? ¿Realmente vas a vivir esto?
¿O seguirás ejecutando los mismos ciclos esperando resultados diferentes? Nada cambia hasta que tú cambias. Nada sucede hasta que te conviertes en el tipo de persona a la que le suceden las cosas. El campo cuántico no responde a tu voluntad, responde a tu vibración. Y ahora que sabes esto, no hay vuelta atrás. El siguiente paso es tuyo, y no requiere que lo sepas todo, solo requiere que comiences. Un nuevo pensamiento, una nueva emoción, un nuevo hábito. Así se transforma la realidad.